¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Los saludamos con gusto en esta nueva sesión. ¿Cómo están? Hoy abordaremos la asignatura de Artes Teatro del primer grado de secundaria, así que pongan mucha atención y prepárense para aprender de forma divertida. Les recordamos que México está pasando por una cuestión de contingencia, por lo que debemos mantenernos tranquilos en casa. Tomen en cuenta que es una situación pasajera que podemos aprovechar utilizando las nuevas tecnologías a nuestro alcance. Por eso los invitamos a seguir nuestros contenidos desde sus hogares y así estar listos para volver a la escuela cuando se reanude el ciclo escolar. Para entrar en materia, les proponemos revisar un tema que nos interesa a todas y a todos, como construir personajes en historias que reflejen nuestros gustos e intereses. En esta actividad podremos escuchar los gustos e intereses de los demás y expresar nuestras propias ideas a fin de crear personajes con diversas características en situaciones graciosas, tristes o trágicas, que recrearemos con nuestro cuerpo, voz y ayudados del espacio y el tiempo. Y a propósito de estos cambios, ¿qué les parece si vemos el video Reconozco mi cuerpo para ir calentando motores? ¿Puedes imaginar de qué hablan estos alumnos? ¿Notas alguna diferencia? ¿Podrías decir de qué hablan? ¿Escuchas algo? ¿De qué crees que están hablando? ¿De qué manera utilizas tu cuerpo para comunicarte en la vida cotidiana? ¿Cuál es la relación que existe entre el cuerpo y la voz en el arte teatral? Hoy vamos a realizar una actividad de exploración de lo que es el movimiento, el lenguaje corporal. Entonces, por equipos, vamos a interpretar unas máquinas. Cada uno de ustedes va a ser una pieza o una máquina. ¿De acuerdo? A nuestro equipo nos tocó representar una televisión. Primero tuvimos que escribir cómo funciona y luego representarla con movimientos del cuerpo. A nosotros nos tocó representar una lavadora. Para hacerlo, cada uno decidió los movimientos y ahora estamos ensayando. Los alumnos han seleccionado algunos movimientos para hacerlos con su cuerpo. Bueno, ahora sí llegó el momento de pasar al escenario. Los del primer equipo, adelante muchachos. Los demás vamos a observar. Ahora sí, a ver, muy bien, ¿ya están listos? ¿Se están fijando? Bien, entonces, ya que están viendo el funcionamiento de esa máquina, a ver, vamos a participar. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Un horno. Un horno. Una cámara. ¿Qué cree que es? Un videojuego. A ver, Dani. ¡Una televisión! Daniela, toma 2. Primero identifiqué a los alumnos que representaban la pantalla y luego los que hacían un programa dentro de la televisión. Bueno, ahora sí, están viendo aquí al siguiente equipo. Ya están viendo bien a sus compañeros, ya se fijaron. Ya Alex ya sabe qué es. ¡Licuadora! Una licuadora. ¡Lavadora! ¡Licuadora! Toma 2. Me di cuenta que es una máquina donde se ponen cosas y la pieza central gira. El actor debe saber manejar su cuerpo con destreza y orientarse rápidamente. Cuanto más rápido es el ritmo, los movimientos deben ser ejecutados con más precisión. El movimiento en el escenario puede convertirse en un juego dinámico en el espacio. El cuerpo humano tiene la capacidad de imitar una gran cantidad de movimientos. Y estos movimientos nos permiten comunicarnos. Después de que realizaron el ejercicio, ahora, ¿qué podemos decir sobre el lenguaje corporal? Que necesitamos explorar formas de movimiento, podemos comunicarnos y podemos imaginar movimientos. Tomando como base el ejercicio, ¿qué podemos decir de las cualidades del movimiento? Ligero, rápido, lento, pesado. A ver, Dani.
Los movimientos lentos se sienten pesados, los movimientos rápidos transmiten acción y los movimientos ligeros también se ven en escena. Y ahora, ¿cómo se sienten después de haber logrado comunicar un mensaje a través del lenguaje corporal? Se siente bien el que todos nosotros podamos entender qué es la expresión corporal a través de diferentes tipos de mensajes que nuestro cuerpo puede transmitir. Perfecto, muy bien. En el teatro, es tan importante la expresión por medio de la voz como a través de los movimientos corporales y los gestos faciales. ¿Qué expresas mediante tu lenguaje corporal? Todos debemos explorar los movimientos que podemos realizar con nuestro cuerpo y saber nuestros límites y potencialidades. También podemos conocer el trabajo corporal que realizan los demás, pues cada uno tiene posibilidades de movimiento distintas. Nuestros movimientos van a variar dependiendo de la idea que deseemos expresar. Así podemos hacer movimientos rápidos o lentos, fuertes o suaves. Pero también depende del espacio y el tiempo que deseemos representar en una historia. Así es, el tiempo y el espacio son de gran ayuda para plantear el lugar en donde ocurrirá la historia, como lo sugiere el siguiente video titulado Articulando mi cuerpo y mi voz en el movimiento, espacio y tiempo. ¿Qué diferencias percibes entre una situación que ocurre todos los días y una representación teatral de la misma situación? ¿Qué podrías hacer tú para interpretar una escena de la vida diaria? ¿Cómo se transforma el lenguaje diario en el lenguaje teatral? Comenzaremos con un ejercicio llamado bronce y mármol para realizar nuestro calentamiento, ¿de acuerdo? Toma 1. Vamos a hacer esculturas con nuestro cuerpo. Cuando el maestro diga bronce, vamos a hacer una escultura individual. Cuando el maestro diga mármol, vamos a hacer una escultura colectiva. Caminando. Bronce. Ocupen todo el espacio, todo el espacio. Mármol, Ángel y Ángela. ¿Cómo utilizaron su cuerpo? ¿Cuál sería la expresión de sus cuerpos y sus movimientos? Yo me giré y me tiré al piso porque me imaginaba que era una serpiente. Cuando hicimos lo de la escultura grupal, miré a mi compañero que parecía como si lanzara una flecha. Así que me coloqué como si me apuntara. Y luego los demás se fueron integrando. Ahora realizaremos un ejercicio llamado pinturas vivientes. A cada equipo se le va a asignar una pintura reconocida que les servirá como base para la actividad. Podrán usar diversos materiales para apoyar sus representaciones. Ustedes podrán adecuarlas a la época actual o al momento histórico que el grupo decida. Primero, observamos la pintura, luego inventamos una historia y nos repartimos los personajes y la ensayamos para ver cómo nos íbamos a mover. Nosotros observamos la posición en que están los personajes de la pintura para poder expresarlo con nuestro lenguaje corporal y nuestros gestos faciales. Cada uno de mis compañeros imaginamos la situación de por qué el personaje estaba gritando o qué es lo que pudiera estar diciendo. Ya después decidimos cómo lo podíamos representar para expresar los motivos o sensaciones que tuvo para dar el grito. ¿Qué diferencias o semejanzas encontraron con la primera actividad? Semejanzas que en las dos formamos figuras a través de nuestro lenguaje corporal. Diferencias que en la primera actividad teníamos más libertad para crear, formar figuras y decidir sobre la marcha. En la segunda, teníamos como base un cuadro conocido y sobre esa imagen crear una historia. ¿Qué podemos mencionar acerca de la importancia del movimiento corporal y de los sonidos de la voz en las representaciones teatrales? Que el actor no solo se expresa por medio de la palabra, sino también por su lenguaje corporal, gestos y movimientos. El arte teatral requiere de diversos elementos para lograr la convención de la ficción dramática en la escena. Por ejemplo, del talento y profesionalismo de los actores y actrices, del espacio escénico,
de la historia que se quiere contar y de todo un gran equipo de producción. El espacio escénico es el lugar donde se realiza la representación teatral. El tiempo se refiere a la época en que sucede la historia que contamos. Puede ser en el presente, el pasado o el futuro. Los movimientos son acciones que realiza el actor, al control de sus movimientos y a los desplazamientos que realiza como personaje durante la representación. El talento de los actores se desarrolla a partir de un arduo proceso de entrenamiento actoral. Por ejemplo, para desarrollar trabajo expresivo de su lenguaje corporal y de su sonoridad vocal. En la vida cotidiana, las personas nos comunicamos a través de nuestras expresiones corporales y vocales. Cuando trabajas en equipo, ¿cómo utilizas tu imaginación y creatividad al contar historias dramáticas en el espacio escénico? Estos ejercicios de exploración y reconocimiento de los movimientos del cuerpo, junto con las posibilidades que nos brinda el manejo del tiempo y el espacio, son elementos que nos ayudarán al momento de crear una historia. Ustedes los van a definir. Así es, pueden inventar distintos personajes explorando las voces, pueden hacer con tonos y ritmos diferentes, también pueden asignarles una forma única de moverse. Para crear cada personaje, piensen en sus gustos e intereses para darles características con base en ellas. Para conocer más acerca de cómo crear personajes, vamos a ver el siguiente video, buscando al personaje en el cuerpo, espacio y tiempo. Un actor es la persona que representa un personaje en el teatro, la televisión o el cine. Un personaje es un ser ficticio, persona, animal, cosa o idea, inventado por un autor, que interviene en la acción de una obra literaria, teatral o de una película. ¿Cómo te prepararías para interpretar un personaje? El día de hoy vamos a realizar una actividad de calentamiento llamado espejos. Les voy a pedir que conformen parejas y se paren frente a frente. Uno de ustedes será la persona y el otro el reflejo en el espejo. La persona se moverá al ritmo de la música y el reflejo seguirá cada uno de los movimientos. Escuchen la melodía y con ella van a construir una escena a partir de una situación específica, dejándose llevar por el ritmo de la melodía, así como de las sensaciones que les despierten. La situación para el primer equipo es un día en el parque. Mientras oía la música, me imaginaba lo que hago cuando voy al parque y traté de representar esos movimientos. La situación para el segundo equipo es un día en la feria.
empecé a actuar conforme lo que hay en la feria, pero cuando me di cuenta de lo que hacían mis compañeros y escuchando la música, se me fueron ocurriendo otras cosas. Piensen un momento en el ejercicio que acaban de representar. ¿Cómo ocuparon el espacio escénico? ¿Se logró hacer una convención de un parque o una feria? El espacio escénico, que es donde trabaja el actor, se puede transformar en cualquier lugar que imaginemos. ¿Cómo lograron comunicarle al público el trabajo que prepararon y mostraron en el espacio escénico? Primero nos pusimos de acuerdo con la situación de la historia que nos tocó contar. Al principio no parecía fácil, pero había muchas ideas. Luego las ensayamos y cuando las presentamos nos equivocamos un poco. Pero como sabíamos de qué trataba la historia, improvisamos un poco y al final todo salió bien. ¿Qué papel ocupó el tiempo en los ejercicios que representaron? Los tiempos en la música hicieron que modificáramos la velocidad de nuestros desplazamientos. Cuando variamos los ritmos fue muy divertido. La verdad yo me sentí contento porque mi equipo quedó satisfecho con la presentación. Muy bien. Después del trabajo teatral realizado, ¿quiénes narran las historias en el teatro? ¿Los actores o los personajes? Con estos videos pueden comenzar a explorar y construir sus propios personajes en historias que respondan a sus gustos con relación a colores, comida, música, ropa, lugares, animales, etc. Así como sus propios intereses, la naturaleza, los viajes, las redes sociales, el arte en las calles, entre muchos otros. Por ejemplo, si a mí me gustan los animales y las redes sociales, puedo crear una historia relativa a una nutria que diario veía fotos en internet, hasta que decide hacer sus propias fotos para compartirlas y se vuelve famosa. No olviden experimentar con diversos movimientos y voces para que así se mueva y hable su personaje. Anoten en sus cuadernos qué gustos tienen y qué cosas les interesan e imaginen las posibilidades para relacionarlos. Escriban historias muy cortas que señalen los personajes, quiénes y cómo son, el planteamiento o inicio de la historia, dónde comienza la historia y cuál es la situación inicial, el desarrollo, qué hacen los personajes y cómo enfrentan algún problema, y el desenlace, de qué manera lo resuelven. Los invito a que inventen sus personajes e historias y jueguen a improvisarlos. Pueden compartir sus historias con sus familiares en casa para mostrarles lo que aprendieron y juntos pasar momentos divertidos. Recuerden que entre todos podemos superar esta contingencia. Ahora sí. ¿Esta tableta es tuya? Sí, es nueva y tiene muy buen rendimiento. Me gustó muchísimo. ¿En serio? Yo no sabría qué hacer con ella. Todavía no entiendo tanto las nuevas tecnologías. ¿Cómo no? ¿Usas redes sociales? Sí. Ah, pues ahí está. El internet y los medios electrónicos son parte de todo este desarrollo tecnológico que ayuda a impulsar el conocimiento y a que las personas estén más y mejor comunicadas. Entonces, los invito a que, como yo, conozcan parte del origen del internet, se pregunten para qué lo usan y reflexionen sobre cómo influye la tecnología en su forma de vida. Desde los orígenes de la civilización, los adelantos tecnológicos han modificado la forma de vida de las personas. En las últimas décadas, este proceso se ha acelerado. ¿Cómo influye la tecnología en tu forma de vida? ¿Cómo influye la tecnología en tu forma de vida? Que antes no había microondas y ahora si ya quiero algo rápido, pues ya recurro a microondas. Pues con mi iPod, pues es más, me salgo a correr y oigo música. La tecnología influye en muchas maneras, porque siempre hay algo nuevo y cambia las cosas, como la televisión. La televisión es algo muy cambiante, porque transmite muchas cosas, noticias, deportes y formación en general. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas.
En nuestra vida, hacemos uso de los avances científicos y tecnológicos que se desarrollaron velozmente desde la década de los 60 del siglo XX. Uno de estos avances es el rayo láser, que actualmente tiene distintas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria sirve para modelar máquinas, soldar piezas grandes o recortar a las muy pequeñas. En medicina, sirve para realizar operaciones muy precisas como cirugías oculares o para disolver cálculos renales. En el hogar, es empleado en los reproductores de discos compactos y DVD. Por su parte, la fibra óptica y la tecnología digital revolucionaron las telecomunicaciones. Gracias a la fibra óptica, es posible transferir información a mayor distancia y con mayor eficiencia que con los sistemas eléctricos tradicionales. Otro adelanto importante es la comunicación vía satélite. En las últimas décadas del siglo XX, este sistema se potenció, permitiendo que, por ejemplo, señales de televisión llegasen a zonas hasta entonces inaccesibles. Gracias a la aparición en los 70 de los microprocesadores, las computadoras pudieron volverse pequeñas y más baratas, surgiendo así la computadora personal. En la actualidad, las computadoras son un instrumento de trabajo fundamental de la sociedad. Han modificado la forma de trabajar, estudiar y hasta de relacionarse de millones de personas. ¿Cómo afectan estos y otros avances tecnológicos la vida de las personas? La Internet es uno de los medios que ha impactado mundialmente la forma de vida de la gente, fomentando el proceso de globalización. Actualmente, gracias a la red, hay personas que pueden trabajar desde su casa, realizar operaciones bancarias, conocer amigos y hasta hacer sus compras. ¿Y tú usas la Internet? ¿Para qué? ¿Para qué usas la Internet? Se me abren unas puertas porque puedo ocupar Internet para hacer mis tareas, buscar conferencias de algo que me guste y conocer gente de la historia que yo ni siquiera sabía que existía y cosas así. Para buscar información acerca de mi tarea, para bajar música, para checar mi email. Para comunicarme acerca de las tareas que dejan en la escuela, los trabajos y para poder ver a otras personas que están en red. Bajo música para mi MP3, busco información de la que me piden en clase. Para comunicarme, para saber más cosas de lo que necesito. Pues para buscar información de mis tareas, de revisar mis páginas, ver a mis amigos, conocer gente. ¿Sabías que la primera computadora totalmente electrónica pesaba 30 toneladas y ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados? Esta computadora se llamaba ENIAC, Integrador y Computador Electrónico Numérico, y fue construida entre 1943 y 1946 en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de América. En la actualidad existen computadoras portátiles que pueden llegar a pesar no más de 3 kilogramos y medir lo que un cuaderno. Además de Internet, los medios masivos de comunicación como la radio, el cine y la televisión han influido poderosamente en la conformación de una cultura global. Por su parte, la producción a gran escala de artículos diversos requiere de medios de transporte para hacerlos llegar a los millones de consumidores. Una de las características del mundo moderno es el incremento en el tránsito de mercancías, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual requiere medios de transporte, aéreos, marítimos y terrestres. En la era global,
no solo las mercancías se desplazan más rápido, también las personas. La necesidad de hacerlo rápidamente y a cualquier lugar del mundo incentivó el desarrollo de la aviación comercial, cuya expansión también se dio a partir de los años 60. Por su parte, el crecimiento de la población y las ciudades ha impulsado el fomento del transporte colectivo y también ha generado el aumento de la demanda de transporte particular. El gran número de autos que circulan a nivel mundial ha incrementado significativamente la demanda de gasolina, lo que ha provocado la sobreexplotación del petróleo. Por si fuera poco, las emisiones de los vehículos y fábricas contaminan el ambiente, arrojando gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Recuerdas cómo se transportaban las personas en los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas con la proliferación de aviones, trenes y automóviles? ¿Qué efectos tendrá sobre el planeta? Sin duda, necesitamos medios de transporte para movilizarnos, pero si no cambiamos el actual modelo de consumo y explotación, los daños ambientales serán cada vez más visibles y devastadores. Afortunadamente, también hay avances tecnológicos que han desarrollado fuentes de energía limpia y renovable, como es el caso de la energía solar y eólica. En las últimas décadas se ha empezado a desarrollar tecnología capaz de aprovechar la energía del sol. Mediante el uso de paneles, se puede captar energía solar para posteriormente transformarla en energía eléctrica. También pueden ser usados para calentar agua y para calefacción. Otro tipo de energía limpia y renovable es la producida por el viento, conocida como energía eólica. Históricamente se ha empleado en la navegación de vela y en los molinos de viento, utilizados para moler grano o bombear agua. En la actualidad, se impulsa el uso de esta energía como fuente de producción de electricidad, a través de los generadores de turbina de viento. Otra fuente de energía que se está comenzando a explotar son los llamados biocombustibles. Los más usados son el bioetanol, que se obtiene a partir de maíz, sorgo y caña de azúcar, entre otros, y el biodiesel, producido a partir de aceites vegetales o grasas animales. Las empresas fabricantes los promueven como los combustibles del futuro, en reemplazo de los derivados del petróleo. Si quieres conocer más sobre el uso de la energía, las fuentes alternas y el desarrollo sustentable, te invitamos a leer el libro Claudia, un encuentro con la energía, de María Trigueros y Ana María Sánchez, que podrás encontrar en tu biblioteca escolar. Algunos avances tecnológicos han acelerado el deterioro del medio. Otros buscan revertirlo al hacer uso de fuentes de energía no contaminantes. Observa a tu alrededor e identifica cómo la tecnología influye en la vida de tu comunidad. ¿Cómo crees que se puede usar el Internet de forma adecuada? Pues hay gente que solo lo usa para divertirse, pero tiene muchos usos. Sí, incluso negativos. Ahora hay leyes que nos protegen en caso de que alguien quiera hacernos daño por la red. Vamos a ver el siguiente video y después los invitamos a realizar una lista de los riesgos y beneficios del uso del Internet. Qué bueno que tengamos Internet en la escuela. Sí, ahora que podemos usar las aplicaciones escolares, nos será de mucha ayuda. Vamos al salón de medios, ya va a empezar la clase. ¿Y tú? ¿Para qué usas las redes sociales y los medios de comunicación? Para hacer mi tarea y comunicarme con mis amigos y familiares. Para aprender cosas nuevas y comunicarme con mi familia en Oaxaca. Comunicarme con otras personas, entretenerme. Para ver películas y entretenerme un rato con mi familia. Para ver series y películas históricas. Más que nada para comunicarme con mis amigos y conocer gente de otros países. Para pasar tareas o si yo no vengo a la escuela, para que me pasen las tareas y trabajos importantes.
Las redes sociales yo las uso para ver páginas de deportes y para saber sobre las culturas de otros países. En México, a partir del año 2013, el acceso a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación, también llamadas TIC, es un derecho incluido en el artículo 6º constitucional. Para el caso de las niñas, niños y adolescentes, se subraya que las TIC deben estar disponibles gratuitamente o a bajo costo, tanto en su comunidad como en la escuela y lugares públicos, además de acompañarse de una capacitación para su uso adecuado. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también contempla el derecho a la protección de la información referente a la vida privada y los datos personales contra riesgos, la cual incluye el cuidado de parte de las familias, los adultos cercanos y los gobiernos, para evitar el acoso, la intimidación, el engaño, el robo de información, los daños a la salud o que esté al alcance todo contenido violento o inadecuado para menores de edad. Asimismo, se estipula que se debe tener acceso a contenidos especialmente diseñados para cada rango de edad, que tenga como fin el entretenimiento, el mejor aprovechamiento escolar y el aumento de la cultura general. ¿Cómo vas con la tarea, Diego? Hoy a la mitad. Ven, mamá, mi papá está marcando por videollamada. Hola, mis amores, ¿cómo están? Los extraño mucho. ¡Nosotros también! El uso de las TIC en el mundo ha transformado la vida de las sociedades, ya que son herramientas muy eficaces para la búsqueda de información, el desarrollo de contenidos y su distribución. Cualquier persona con acceso a un teléfono celular o a una computadora con Internet puede producir contenido y compartirlo. Así, esta información puede estar al alcance de mucha gente en los 5 continentes. El desarrollo de aplicaciones para computadoras y teléfonos celulares permite que niñas, niños y adolescentes se comuniquen, aprendan y adquieran nuevas habilidades, además de contribuir a que ejerzan sus derechos a buscar información, practicar la libertad de expresión de sus opiniones e ideas, la educación, la cultura, el juego y el esparcimiento. Listo, mamá. Ya compartí en el grupo de WhatsApp Mejorando mi Comunidad las fotos de las reparaciones del drenaje de la calle principal. Gracias, hijo. ¿Y cómo vas con tu curso de inglés en línea? Ya estás por terminar el 2º nivel, ¿verdad? No dejes de echarle ganas. Me falta resolver unos ejercicios. Ya casi termino la cena. Voy a preparar una salsa que aprendí a hacer en un tutorial y vas a ver qué va a quedar. De acuerdo con el INEGI, en México hay 74.3 millones de usuarios de Internet, de los cuales 34% son niñas, niños y adolescentes. Las principales razones por las que se usa Internet son para entretenimiento, como medio de comunicación, como apoyo a la educación y para interactuar en redes sociales. Entonces, ¿el trabajo final de formación cívica y ética es en equipo? ¿Y hay que publicarlo en un blog con texto, imágenes y videos? Sí, pero yo tengo que aprender cómo hacerlo, porque es la primera vez que me dejan una tarea así. Es muy sencillo, pero si tenemos dudas le preguntamos a Regina. Ella tiene un blog en el que comparte cosas que le gustan. Vamos a preguntarle si ya tiene equipo. ¿Y tú? ¿De qué otra forma piensas que puedes aprovechar las redes sociales y los medios de comunicación en tu comunidad? ¿Cómo contribuyen estos recursos a la construcción de tu identidad? Después de los videos que vimos, entiendo mejor el alcance de las nuevas tecnologías y del Internet, pero aún tengo algunas dudas sobre lo que puedo o no hacer en la red. Entonces vamos a ver un último video y ustedes en casa pueden elaborar una serie de pasos que todos las y los estudiantes deben seguir para realizar una investigación adecuada en la red. Cuando buscamos información en la web, queremos obtener resultados rápidos. Pero hay información que se publica en Internet que no es fiable. Esto es algo que debemos saber. ¿Quién nos asegura que los datos encontrados son válidos o no? ¿Qué podemos hacer para evaluar la calidad de la información encontrada en Internet? ¡Vamos a investigar! Cuando se investiga sobre un tema, es necesario buscar la información en distintas fuentes.
como libros, enciclopedias, internet, revistas, etc. Actualmente, la mayoría de los trabajos, proyectos, tareas o presentaciones se elaboran a partir de la información que encontramos en Internet, ya que allí hay datos sobre cualquier tema, pero no toda la información que encuentras es verídica, actual o proviene de una fuente fiable. Hay que tener en cuenta que la web es un espacio en donde cualquier persona puede compartir datos, opiniones y creencias sobre cualquier tema, de manera que la información que está en línea no siempre es evaluada por algún experto en la materia o por alguna institución que la respalde. Por eso es importante validar la veracidad de esa información. ¿Ya encontraron información sobre la energía nuclear? Yo encontré varias fuentes en internet que hablan del tema, entre ellas un video y un documento que explican lo que es la energía nuclear. Yo encontré un blog que menciona el debate que hay entre los países que están a favor y en contra de la energía nuclear. Yo encontré un documento que habla sobre la energía atómica. Pero esperen, antes de continuar tenemos que validar la veracidad de la información. ¿Cómo? ¿Qué les parece si investigamos cómo identificar la información confiable en internet? Sí, buena idea. Para evaluar la información disponible en Internet, se debe contar con criterios que ayuden a seleccionar información verídica en la red. Por ejemplo, revisar páginas de instituciones reconocidas. Pueden ser instituciones académicas, gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones civiles, periódicos y revistas en línea, o bibliotecas de esos organismos e instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el INEGI, la ONU, entre otras. El video no lo publicó ninguna institución reconocida. Es un chico que habla sobre la energía nuclear y el documento es de la Universidad de Alicante. El blog que encontré tampoco es de una fuente fiable. La información que yo encontré está en la página de la ONU. La ONU es una institución reconocida a nivel mundial y su información es fiable. La información de la Universidad de Alicante también es fiable porque es una institución educativa y reconocida. Veamos otras maneras de verificar que la información de Internet sea fiable. Otra manera de verificar que la información sea fiable es inspeccionar en la página quiénes son los autores. Es importante revisar que los datos que proporciona el sitio estén aprobados por un autor o institución de prestigio que brinde soporte académico o de investigación. De lo contrario, es difícil conocer el origen del contenido y quién lo elaboró, y si es o no verídico. Ya revisé el video y no señala el autor de la información, y en el documento de la Universidad de Alicante sí viene señalado el nombre del autor. En el blog sí está el nombre del autor, pero no es de alguna fuente reconocida. En el documento de la ONU sí se menciona el nombre de la autora. Creo que el video y el blog quedan descartados. ¿Qué más debemos revisar para saber si la fuente es verídica? Veamos. Se debe revisar que la información encontrada contenga las referencias bibliográficas de donde se obtuvo esa información. El documento de la Universidad de Alicante sí tiene referencias bibliográficas. ¿Qué más debemos verificar para saber que la información es fiable? Es importante revisar que la información presentada en el sitio web esté actualizada. Por lo general, las páginas web que terminan en .org, .edu y .gov actualizan sus contenidos constantemente. También hay bibliotecas en línea para consultar la información deseada, como la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes, la Biblioteca Digital Mundial y la Biblioteca Virtual Universal. Y se cuenta también con herramientas que ofrecen los navegadores, como los recursos académicos especializados en el tema. El artículo de la ONU no trae fecha de publicación ni de actualización, pero se menciona el año 2015. El documento de la Universidad de Alicante fue publicado en el año 2011. Entonces, nos quedamos con las páginas de la ONU y con la Universidad de Alicante para hacer nuestro resumen. Sí, y descartamos los sitios web que no cumplen con los criterios que garantizan la veracidad de la información, como el video y el blog. Entonces, manos a la obra. Sí.
Es importante analizar la información que se encuentra en Internet para asegurarnos de que sea fiable y evitar compartir datos erróneos. ¿Están listos para investigar? ¡Adiós! Qué importantes son el Internet y los medios electrónicos, pero reconozco que hay que ser muy cuidadosos al utilizarlos y ser responsables con lo que publicamos y con los sitios a los que ingresamos. Tienes razón, y por eso ahora quiero plantearles estas preguntas para que las respondan junto con su familia. Anoten. ¿Qué efecto generó el que los microprocesadores se pudieran hacer más pequeños? Mencionen 3 beneficios del uso del Internet. ¿Cómo se llamaba la primera computadora? ¿Qué beneficios han traído los medios masivos de comunicación como la radio, el cine o la televisión? No olviden guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias. Nosotros nos despedimos y les pedimos ponerle muchas ganas a sus tareas y a todo lo que hagan en casa. Estamos en una situación que nos obliga a informarnos de manera permanente y muchas veces debemos de tomar decisiones con respecto a la información que tomaremos en cuenta, porque no siempre coincide entre sí a pesar de hablar del mismo tema. Recuerden que cada medio tiene ventajas y desventajas y que una persona crítica es quien toma la decisión de qué medio consultar. Los invito a ver el video Tipos de fuentes de información noticiosa. Bienvenidos nuevamente a su programa Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? Nuestro tema de hoy es tipos de fuentes de información noticiosa. En esta ocasión, nuestros concursantes son notable periodista, editora, profesora y activista mexicana por los derechos de las mujeres durante la Revolución, directora del periódico Vesper, publicado de 1901 a 1911, Juana Belén Gutiérrez. Premio Nobel de Literatura, escritor y periodista colombiano, uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Su trabajo periodístico es referencia obligada en la enseñanza de este oficio. Gabriel García Márquez. ¡Comencemos! ¿Qué debemos hacer para elegir una fuente de información noticiosa al investigar sobre un tema? A. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. B. Tomar la primera información que se presente. C. Elegir los datos que llamen nuestra atención. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. ¡Bien contestado! El primer punto del juego lo gana usted. Siguiente pregunta. La información sobre un mismo tema varía de acuerdo con A. Su disponibilidad. B. Su extensión. C. Su procedencia. Su procedencia. Esa respuesta es correcta. Cuando buscamos información, ¿a qué se debe que un mismo evento se presente en diversas formas? Se debe a que un mismo hecho puede tener distintas lecturas, de acuerdo con el punto de vista con que se aborde. ¡Así es! Veamos a continuación fragmentos de notas de diversas fuentes sobre una misma noticia, referente a la caza de elefantes. Ustedes tendrán que determinar el tipo de fuente en cada caso. En un hecho que ha desatado repudio mundial, la administración del presidente Trump ha autorizado la importación de marfil y trofeos de caza provenientes de elefantes cazados en África. Sabemos que los elefantes están en peligro de extinción porque cada vez hay menos. Dicen que matan unos 100 al día. Se trata de un noticiero televisivo. Sin lugar a duda, la respuesta es correcta. Fácil. Lo supe porque en ellos, además de informar, se suele persuadir o conmover al espectador. Además, los datos se presentan de manera resumida y general y no se citan las fuentes para lograr mayor velocidad en la transmisión de la información. Veamos ahora otro fragmento. ¿De qué tipo de nota se trata y por qué? Tienen 10 segundos.
Es una nota de un sitio no especializado, con información miscelánea. Los argumentos son vagos y no presentan datos ni referencias precisas, pues no se ha hecho una investigación a fondo sobre el tema. Bien, bien por esa respuesta. Ahora observen detenidamente este texto y díganme qué tipo de nota es y por qué. Se trata de una nota periodística especializada. Presenta información precisa sobre el estado actual del tema, la cual está sustentada en el informe de una institución confiable. ¡Bien contestado! Ha sido un empate. Han ganado un viaje a Macondo. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Las fuentes de información pueden ser los protagonistas del hecho, agencias de noticias o bien un periodista que ha sido testigo de los hechos. Cuando leemos y comparamos notas informativas sobre una misma noticia y tienen origen en diferentes fuentes, es común enfrentarnos a una diversidad de puntos de vista. Esto nos obliga a leer, comparar y evaluar su contenido antes de seleccionar aquellas que nos ayudan a formar y argumentar nuestra propia postura. Así es, tomar decisiones acerca de la información que deseamos compartir con otros es una gran responsabilidad, por lo que comparar la consistencia de argumentos es una estrategia para la selección de una nota informativa objetiva. Además, para decidir la confiabilidad de una nota informativa es importante comprender el contenido no explícito de un texto. Veamos qué nos sugiere el siguiente video: estructura y forma, leer entre líneas. Bienvenidos hoy en el Café de las Musas. Es un gusto presentarles a nuestros invitados, quienes nos hablarán sobre estructura y forma, leer entre líneas. Demos la bienvenida a la periodista y corresponsal de guerra, Oriana Fallaci, y a uno de los creadores del llamado nuevo periodismo estadounidense, el escritor Tom Wolfe. Gracias por acompañarnos. Para empezar, quiero partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias. Primero que todo, hay que considerar que los lectores no leemos siempre de la misma manera. ¿Tú qué opinas, Tom? Estoy totalmente de acuerdo, estimada colega. Los lectores nos adaptamos a cada tipo de texto y tenemos distintos objetivos de lectura. Es decir, podemos leer para informarnos, para investigar, para ampliar nuestros conocimientos sobre un tema o para entretenernos. Es importante considerar que al leer podemos poner en práctica los siguientes niveles de lectura. El literal, que es un primer acercamiento al texto y a partir del que extraemos la información presentada, sin agregarle ningún valor interpretativo. El inferencial, que es aquel que nos permite deducir los elementos no explícitos en un texto a partir de nuestras experiencias personales y saberes previos. Y el crítico, en el que hacemos un juicio valorativo del texto empleando nuestro criterio, desde una posición sustentada y documentada. En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas, estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario para el desarrollo social y económico del ser humano. 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Debido a la actividad humana, en los últimos 30 años se ha deteriorado la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones más importantes. La información que puede extraerse a partir de una lectura literal es, por ejemplo,
que 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Si llevamos a cabo una lectura inferencial y leemos entre líneas, podemos comprender que cuando se habla de actividad humana, se está haciendo referencia a procesos como la industrialización o la alta contaminación derivada de los hábitos de consumo, aunque estas actividades no estén explícitamente enunciadas en el texto. Si hiciéramos una lectura crítica, reflexionaríamos en torno a los beneficios y riesgos de dicha actividad humana y reconoceríamos acciones necesarias para conservar el agua. Al leer entre líneas podremos detectar lo siguiente. El tono y el estilo del texto. El tono puede ser íntimo, serio, irónico, condescendiente. Y el estilo, conciso, sentencioso, sencillo o afectado. Su estructura, es decir, cómo se presenta la información, la relación entre las ideas presentadas en el texto y su jerarquización. Y la intención del escritor, que puede ser convencer, informar, transmitir un placer estético con el lenguaje o inducir una reflexión en el lector. Los artículos de opinión son textos que requieren poner en práctica la lectura entre líneas, para comprender la postura del autor, así como el porqué de sus argumentos. Cuando aprendemos a leer entre líneas, alcanzamos una visión general y coherente del texto. Exacto. Y de esa manera también advertimos sus fines y sus alcances. Gracias a nuestros invitados. Esto ha sido todo por hoy en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! ¿Qué les pareció la información? Es recomendable leer con atención cada nota seleccionada y subrayar o anotar aquellos datos que se consideren relevantes, ya que es importante recordar que usamos un lenguaje distinto dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Sí, por ejemplo, recurrimos a un lenguaje formal cuando escribimos una nota informativa. En cambio, cuando estamos en situaciones informales solemos usar otro tipo de lenguaje, más bien informal. Los invito a que veamos el video Lenguaje informal e informal en notas informativas. Sean bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas trataremos un tema que sin duda es del interés de todos nosotros. Me refiero al lenguaje formal e informal en notas informativas. Para ello están con nosotros dos grandes personajes, cuyas profesiones tienen que ver con el uso preciso del lenguaje. Uno de ellos es maestra, pedagoga, periodista y conferencista sobre temas educativos, iniciadora del movimiento de educación igualitaria para niños y niñas en Argentina, Juana Paula Manso. Muchísimas gracias. Nuestro segundo invitado es el mejor cronista deportivo de todos los tiempos, una de las voces más recordadas y queridas de México, el conductor y locutor Ángel Fernández. Es un gusto enorme saludar a todos los que quieren y aman el lenguaje tanto formal como informal. Pues los invito a ambos a que nos acompañen al balcón. Usamos el mismo lenguaje para escribir una carta a un amigo que el que empleamos en un texto para la escuela o en una exposición. En realidad empleamos un lenguaje distinto, dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Yo mismo soy un tremendo ejemplo porque aquí les hablo en forma diferente de cuando estoy en el terreno de juego. Barbosa, Manolete, ¡gol del Atlante, Manolete Hernández! Al escribir un texto o una nota informativa, por ejemplo, usamos el lenguaje formal, en el cual se cuidan las reglas gramaticales, se adopta un tono serio y se evitan contracciones y otras expresiones que están fuera de las normas ortográficas. En la siguiente nota sobre la educación en Argentina, que escribí hace muchos años, naturalmente hice el uso del lenguaje formal. En fechas recientes del año en curso, 1856, se llevó a cabo en Argentina una acción educativa importante. Se trató de la propuesta de un plan pedagógico didáctico para la superación de nuestra sociedad, denominado Escuela Nueva,
en el que es muy importante la labor activa de los docentes. Cuidé el buen uso de la puntuación y la sintaxis y consideré el contexto formal de comunicación. Lo que se excluye en el lenguaje formal se permite en el informal, que es el que usamos en la comunicación cotidiana. Aquí se valen las expresiones afectivas, las muletillas y hasta los diminutivos, como cuando hablamos de algo chiquititito. El uso del lenguaje formal o informal depende de la relación que tenemos con quienes nos comunicamos, el tema del que hablamos, el lugar donde nos encontramos y el canal que utilizamos para comunicarnos. No es lo mismo hablar con la familia o los amigos que con los maestros en la escuela o con los compañeros de trabajo. Es distinto cómo nos expresamos en casa que en la escuela, en la calle o en una junta o en una conferencia. El tema del cual hablamos también influye en el tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo comunicar algo de manera oral que hacerlo por escrito. Y habría que agregar que tampoco es lo mismo cuando se habla sobre un tema pedagógico o sobre uno deportivo. Ahí estamos hablando de lenguaje especializado, compuesto por palabras o expresiones que se usan específicamente en un campo del conocimiento o en un espacio social determinado, como la medicina, el derecho o la filosofía. También hay que decir que en ciertos tipos de lenguaje usados en una situación social determinada, como el del fútbol, se permiten usos retóricos para interesar al lector o escucha, como imágenes plásticas, fórmulas que se repiten, metáforas y giros de lenguaje que pueden hacer accesible la información. Y para muestra, un botón. El asedio de los laguneros en la meta defendida por Alfredo Saldívar fue constante y el cancerbero universitario tuvo que estirarse al minuto 36 para enviar por encima del travesaño el disparo de Tavares. En este ejemplo, es muy fácil percibir los juegos de palabras. Como hemos visto, todos usamos un tipo de lenguaje distinto dependiendo del espacio en que nos encontramos y de los fines de nuestra comunicación. Nos despedimos del Café de las Musas. Nos veremos pronto en el siguiente episodio de Cocina de Autor. Como vieron, aunque estemos en el mismo medio de comunicación como la televisión, usamos un lenguaje diferente en función del tema, del propósito y del destinatario de nuestro mensaje. Las y los invitamos a consultar más sobre el tema en su libro de texto de lengua materna español. Les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para profundizar en lo que acaban de aprender. ¿Qué pueden hacer para decidir cuáles notas informativas y de cuáles medios vale la pena difundir? ¿Cómo distinguen la información de la opinión sobre un hecho noticioso? ¿Cuántas versiones diferentes se encuentran de una misma noticia? ¿Cuáles son los datos similares y cuáles los diferentes de una misma noticia difundida por diferentes medios? ¿Cómo saben en cuáles fuentes de información están basados los argumentos de una nota? ¿Qué argumentos les ayudan a construir su propio punto de vista y postura? Elaboren sus conclusiones y compártanlas con sus compañeras y compañeros. También pueden compartirlas con su familia y platicar acerca de las razones que cada quien tiene para elegir cierto medio informativo y hacer el seguimiento de una noticia.